Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos especialmente para ustedes, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades y compartimos con todos ustedes las noticias más frescas, anécdotas exclusivas y todo lo que ocurre en la vida de sus artistas favoritos. Hoy, les traemos una historia conmovedora y reveladora sobre uno de los actores más queridos no solo de Turquía, sino también de muchos otros países. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Altay Ulusoy. Pero antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no te has suscrito a nuestro canal, no pierdas más tiempo y hazlo ahora mismo. Además, asegúrate de activar las notificaciones, porque solo así podrás ser el primero en estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Queremos mantenerlos siempre informados y, por supuesto, entretenidos con contenido único que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que suscríbete y acompáñanos en esta nueva aventura. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que todos estábamos esperando. La noticia que ha dado la vuelta al mundo y ha dejado a muchos de sus seguidores con el corazón acelerado: Altay Ulusoy finalmente ha hablado abiertamente sobre su relación con la actriz Aslan Malbora. Y no se trata solo de un simple rumor, sino de una confesión sincera que llegó directamente desde el corazón del propio actor. Después de varios meses de especulaciones, miradas furtivas y gestos que dejaban entrever algo más, el actor decidió contar la verdad en una entrevista exclusiva que ha conmovido a todos. Como ustedes saben, Altay es un hombre muy privado cuando se trata de su vida personal. Sin embargo, en esta ocasión, decidió abrir las puertas de su corazón y compartir con el mundo lo que realmente siente por Aslan, una actriz que también ha conquistado el corazón del público gracias a su talento y su carisma. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Altay tomara la decisión de hablar sobre su vida amorosa después de tanto tiempo de especulaciones? ¿Cómo comenzó todo entre él y Aslan? Y, más importante aún, ¿cómo fue ese momento clave en el que Altay supo que tenía que confesarle sus sentimientos? En la entrevista, Altay compartió que nunca fue una persona que tomara decisiones a la ligera. En cuanto a las relaciones, siempre ha sido muy cauteloso y cree firmemente que una relación verdadera debe basarse en la sinceridad, el respeto y, por supuesto, el tiempo. Siempre he creído que para que una relación funcione, es necesario darle espacio para crecer, desarrollarse y, lo más importante, ser sincero desde el principio, confesó el actor, quien se mostró completamente honesto y vulnerable durante toda la entrevista. El primer encuentro entre ellos ocurrió en un set de rodaje, donde ambos compartieron un proyecto cinematográfico. Al principio, la relación entre ellos era estrictamente profesional. Sin embargo, algo en la energía de Aslan no pasó desapercibido para Altay. Desde el primer momento en que la conocí, supe que había algo especial en ella. Había algo en su mirada, en su manera de ser, que me cautivó, explicó Altay con una sonrisa que reflejaba la admiración que sentía por ella. Aunque al principio intentó ignorar esos sentimientos, con el tiempo se dio cuenta de que lo que sentía por Aslan no era simplemente una admiración profesional, sino algo mucho más profundo. Sin embargo, el actor también confesó que no fue fácil para él dar el paso y hablar de sus sentimientos. Fue muy complicado porque no quería que esto afectara nuestra relación profesional. Nos habíamos llevado muy bien trabajando juntos, y la última cosa que quería era arriesgar eso, comentó, visiblemente reflexivo. Durante varias semanas, Altay pasó por un proceso de autoevaluación, luchando contra sus miedos y dudas. ¿Qué pasaría si sus sentimientos no eran correspondidos? ¿Y si esto destruyera lo que habían construido como colegas? Pero, como el propio actor dijo, la vida es demasiado corta para no ser honesto con uno mismo. Así que, después de muchas noches de reflexión, decidió que era el momento de actuar. El punto de inflexión ocurrió en un evento social al que ambos asistieron. Fue ahí donde Altay, al verla reír con sus amigos, sintió que debía actuar de inmediato.
Vi su sonrisa, y algo dentro de mí me dijo que tenía que ser honesto, que no podía seguir guardando mis sentimientos, recordó el actor, su voz llena de emoción. Así que, sin pensarlo más, decidió acercarse a Aslan y pedirle un momento a solas. Le dije que necesitábamos hablar, que había algo importante que tenía que compartir con ella, explicó a Atay. En ese encuentro privado, el actor le confesó a Aslan lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Le dije que ella era una persona muy especial para mí, que había cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, y que quería estar a su lado, no solo como colega, sino como alguien que realmente la quería, relató. Visiblemente emocionado al recordar ese momento. La respuesta de Aslan no fue menos emotiva. Aunque ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer era un gran paso, también sabían que la conexión entre ellos era real. Ambos necesitábamos tiempo para procesar todo, pero la forma en que nos mirábamos, como nos entendíamos sin palabras, nos dio la confianza de que podíamos intentarlo, dijo a Atay, quien destacó la importancia de la sinceridad y la comprensión mutua en esa etapa tan crucial de su relación. Desde ese momento, la pareja ha mantenido un perfil bajo, alejándose de la atención constante de los medios y buscando disfrutar de los pequeños momentos de su vida juntos. Sin embargo, eso no significa que no reciban el apoyo masivo de sus seguidores. En las redes sociales, los fans de Atay y Aslan han mostrado su admiración y cariño por ellos, celebrando la sinceridad de la pareja y la forma en que han manejado su relación en un mundo donde todo parece ser objeto de escrutinio público. Además, los fans han elogiado la madurez de Atay al manejar este tema tan delicado, sobre todo en una industria como la del entretenimiento, donde las relaciones personales a menudo se ven empañadas por los medios de comunicación. Muchos seguidores consideran que la historia de amor entre Atay y Aslan es un ejemplo a seguir, mostrando que, incluso en un entorno tan competitivo y expuesto como el de la fama, las relaciones genuinas pueden prosperar. En cuanto a sus planes futuros, Atay también habló de los proyectos que tiene en mente tanto a nivel profesional como personal. Aunque cada uno de ellos está involucrado en proyectos individuales, ambos han expresado su deseo de volver a colaborar en el futuro. Trabajar con Aslan fue una experiencia increíble. Aprendí mucho de ella, y no tengo duda de que sería un honor volver a compartir pantalla con ella en algún otro proyecto, dijo Atay, dejando claro que su relación no solo se basa en el amor, sino también en el respeto mutuo como profesionales. Al final de la entrevista, Atay cerró con una reflexión profunda sobre el amor y la importancia de ser uno mismo en una relación. El amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien que te haga sentir en casa, alguien con quien puedas compartir tu vida y todas sus alegrías y desafíos. Lo más importante es ser honesto contigo mismo y con la otra persona, concluyó. Queridos seguidores, ¿qué opinan de la historia de Atay y Aslan? ¿Creen que las relaciones auténticas pueden sobrevivir en el ojo público? Nos encantaría saber sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje, nos vemos en el próximo video con más novedades exclusivas. Cuídense y hasta pronto.